Bienvenidos. Hoy vamos a profundizar en una idea clave, una que aparece una y otra vez en las fuentes que manejamos, el sacrificio. Y más en concreto, esa imagen tan potente, ¿no? De Jesús como el Cordero de Dios. Una imagen central, desde luego. Sí, tenemos textos de Isaías, Hebreos, Éxodo, Apocalipsis, bueno, un buen repaso bíblico. La idea es intentar entender por qué esta figura, la del Cordero sacrificado que vemos en Apocalipsis 5, es tan fundamental. ¿Qué nos dice, según estos escritos, de nosotros, de la condición humana y de la respuesta divina? A ver, vamos a ello. Vale. Para empezar, algo que salta a la vista es que no todos los sacrificios valen igual, ¿verdad? Isaías 1 es muy crítico con los sacrificios de Israel. Durísimo. Y luego está el caso de Caín, en Génesis. Si los dos ofrecían algo, ¿qué fallaba en unos y no en otros? Es la pregunta clave, sí. Y la respuesta que dan estos textos apunta siempre a lo mismo, la actitud interior. Los sacrificios que se rechazan, como esos de Isaías o el de Caín, pues parece que nacían del mero ritual. Del cumplir por cumplir. Exacto. Del formalismo, quizá hasta de cierta autosuficiencia, ¿no? Sin una entrega sincera del corazón. En cambio, los que sí se aceptan, como el de Abel o los que pide el Salmo 51, bueno, esos nacen de la fe, De la fe. ¿En qué sentido? pues de reconocer la propia necesidad, el pecado, y de confiar, de depender de la promesa de Dios, aquella que viene ya desde Génesis 3. Ahí está la diferencia, creo yo, sumisión genuina frente a, pues eso, un ritual vacío. Vale, entiendo la diferencia de actitud, pero si lo importante era eso, la fe, la actitud, ¿qué pintaban entonces todos esos sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? Porque Hebreos 10 lo dice claro, esa sangre por sí misma no quitaba el pecado. Mm, No se corría el riesgo de caer justo en ese formalismo que, como dices, Dios rechazaba. Es un punto muy interesante. A ver, esos sacrificios funcionaban como, podríamos llamarlos tipos. Tipos. Sí, como profecías visuales, digamos. Eran actos de fe que señalaban hacia algo más grande, algo futuro. Apuntaban al sacrificio definitivo de Cristo, que sería el antitipo, la realidad final. Ajá. El valor no estaba tanto en el animal en sí, sino en la fe que la persona ponía en la promesa que ese acto representaba. Podríamos pensar en un billete de tren. Un billete. Sí, el billete representa el viaje, te da derecho a él, pero no es el viaje. Una vez que llega Cristo, que es el viaje real, el símbolo, el billete, pues ya ha cumplido su propósito. Claro. Por eso Marcos cuenta que el velo del templo se rasga justo cuando muere Jesús. Era el fin de ese sistema de símbolos. Y aquí la conexión se vuelve muy directa. Jesús como el Cordero Pascual definitivo. Exacto. Éxodo 12 nos cuenta cómo era la Pascua original y luego Pablo en 1 Corintios 5 dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Los paralelos son, Son muy llamativos, sí. la muerte de Jesús, para empezar, coincide en el tiempo con la fiesta de la Pascua. Cierto. Luego está el requisito de que el Cordero fuera sin mancha, como recuerda 1 Pedro, Esto apunta a la perfección de Jesús. su inocencia, su pureza. Eso es. E incluso hay quien ve un paralelismo entre la inspección del Cordero Pascual, que se hacía durante días, según Éxodo, ¿Sí? y la vida pública de Jesús, totalmente expuesta, examinada, interrogada, como vemos en Juan 18. Ujú. Era como una presentación pública antes del sacrificio final. Qué interesante. ¿Y esa presencia física de Jesús caminando por el templo se relaciona de algún modo con las profecías sobre el propio templo? Totalmente. Si conectamos los puntos, esto cumple la profecía de Ageo 2. La de la gloria mayor del segundo templo. Esa. Ageo profetizó que la gloria postrera de ese segundo templo sería mayor que la del primero, el de Salomón. Pero esa gloria no fue algo visible como la nube, la caboz que llenó el primer templo según Reyes. No. Fue la presencia personal de Dios hecho carne, Emanuel, Dios con nosotros, como dice Mateo. Es un cambio radical. Sí, es Dios mismo, saliendo de detrás del velo, por así decirlo, caminando entre la gente. Uf, y esto me lleva a esas visiones del cielo, las de Isaías 6 o Apocalipsis 4 y 5. Siempre describen una santidad divina que abruma. Ese santo, santo, santo. Sí, es sobrecogedor. Y la reacción humana es siempre sentirse, totalmente indigno, ¿no? Isaías dice, ay de mí. Juan en Apocalipsis llora porque nadie es digno. Exacto. Y es justo ahí, en ese punto de tensión máxima entre la santidad absoluta de Dios y nuestra indignidad, donde Apocalipsis 5 introduce la figura clave, ¿El cordero? el Cordero como inmolado.
Él es el único que resulta ser digno de abrir el rollo. Esto subraya dos cosas a la vez, me parece. Por un lado, la gravedad de nuestra situación, del pecado, y por otro, la suficiencia total del sacrificio de Cristo. Se presenta como la única respuesta válida. Y como la revelación del Padre, ¿no? Como dice Juan, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Justo, la cruz como la máxima expresión de ese carácter divino y la única solución que ofrecen estos textos. Entonces, si intentamos resumir un poco lo que hemos visto en estas fuentes, la conclusión parece ser que el sacrificio de Cristo no es una opción más. No, Se presenta como la única vía necesaria para la redención, dada cómo describen el pecado y la santidad de Dios. Había una nota que teníamos que sugería que solo alguien igual a Dios podía satisfacer esa exigencia. exacto. Y eso nos deja con una última idea, que es potente. Apocalipsis 13 dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Desde antes de la creación. Sí. Si este plan de sacrificio ya existía en la mente de Dios desde siempre, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del amor que describen estas fuentes? ¿Qué implica esa presciencia, ese compromiso sacrificial previo sobre cómo Dios responde al mal, al sufrimiento? Uf. Es algo que, bueno, da para pensar bastante, ¿no?